Voy a ser muy sincero en este programa que les traemos hace 25 años. Nunca pensé que iba a abrir la portada de uno de los principales diarios de Australia, en este caso el diario The Australian, e iba a encontrar el titular a 7 columnas, en letras gruesas, de que el gobierno de Australia había decidido poner un plan de acción ante la ola de antisemitismo que existe en el país, incluso llamando a una comisión que va a poner en marcha un plan, de ellos dicen, para que el antisemitismo deje de ser propagado como está siendo propagado y que le pongan sanciones a las universidades y institutos y colegios que no condenen y que permitan que sus maestros y sus profesores propaguen el antisemitismo. El primer ministro había elegido una jefa para combatir el antisemitismo, una mujer que se llama Gillian Segal, que por ahora ella fue puesta en el cargo hace varios meses con un estrepitoso fracaso, pues no logró nada, y pusieron en marcha una estrategia que promete que las universidades, escuelas de arte y los medios de difusión públicos dejen de propagar el odio antijudío en la sociedad australiana. Esta es la primera página. Yo jamás pensé que yo iba a leer eso en un diario de Australia. Y el plan implica sacarle financiamiento a las universidades y a los festivales de artes que no paren de promover el antisemitismo y que no le instruyan y entrenen a sus trabajadores para que permitan el antisemitismo en esos lugares. Yo no puedo creerlo, lo estoy leyendo y no lo puedo creer. Y el ex líder del Partido Laborista, Bill Shorten, le advirtió a este sector, el Bill Shorten ya no está más en el gobierno, se retiró de la vida parlamentaria, que no se escondan detrás del falso principio de libertad académica y que deben trabajar con la señora Segal para luchar contra los antisemitismos en las universidades. Y que también, que tanto ABC y la impresentable SBS, que debe ser, en mi opinión, completamente desarmada o vendida, y todos los parásitos que trabajan ahí mismo, incluso los parásitos que trabajan haciendo nada y cobrando del Estado hace décadas en el servicio que hacen en castellano, que es simplemente revulsivo, dejen de promover el antisemitismo como lo han promovido hasta ahora. Y también el plan incluye que los jueces, los fiscales y la policía estén entrenados a lidiar con el odio antisemita y los crímenes que están cometiéndose. Esto yo jamás pensé que se los iba a contar. Yo, en todas las décadas que pasé por allí, yo siempre vi cómo Australia votaba junto con Estados Unidos y los 3 o 4 países civilizados que quedan en el mundo en contra del terrorismo y del islamofascismo. Hasta que llegó Albanese y Wong, que ahora con lágrimas de cocodrilo ponen un plan para apagar el incendio que ellos mismos empezaron y que además creo que no tienen ninguna intención les soy sincero, esto para mí no va a funcionar. Y le digo por qué no va a funcionar. No va a funcionar porque el antisemitismo se ha normalizado en Australia. El otro día yo veía una foto de un muchacho que estaba caminando por el aeropuerto de la ciudad de Perth, un aeropuerto muy concurrido, con una remera que decía: hay que matar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Israel y hay que eliminar a Israel. Y caminaba eso como si llevara una remera promoviendo una marca de cerveza o un destino turístico. Y nadie lo paró, nadie le dijo nada. La foto se la sacó un transeúnte que después pasó por las redes sociales. Eso hubiera sido inadmisible, inaceptable. Lo hubieran detenido además hace 4 o 5 años. Pero ahora es normal. Y esto ocurre porque tanto el primer ministro como la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, promovieron esto desde el primer día. Y lo siguen promoviendo. Le voy a dar un ejemplo porque todo esto no va a funcionar.
Existe una persona que trabaja para Naciones Unidas, se llama Francesca Albanese, igual que el primer ministro, que de apellido no tiene nada que ver entre sí, obviamente, cuyo antisemitismo es tan brutal que en Estados Unidos le prohibieron el ingreso, le cancelaron la visa. En Australia ella va a ser recibida por todos los miembros del gabinete, prácticamente. Lo que no se puede entender es por qué Australia está haciendo esto cuando en Estados Unidos, felizmente aquí con el presidente Trump, tenemos el gran privilegio de tener un gobierno que se ha enfrentado a este virus que además ha dejado millones y millones de víctimas en la historia de la humanidad. Y lo que no se entiende es cuál es el beneficio que Australia recibe por esto. Ninguno, porque está perdiendo lazos diplomáticos que van a repercutir en lo económico, en su relación con Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, y que ahora con Trump está creciendo a una velocidad mucho más grande y el país está yendo por adelante. Y además tiene lazos militares muy profundos que van a ser resquebrajados, no tengan duda alguna. Entonces, es tanto el odio que tienen a los judíos, tanto el primer ministro como la ministra de Relaciones Exteriores, que están hipotecando la seguridad económica y la seguridad militar de Australia en seguir promoviendo esto, aceptando que este gusano de Francesca Albanese venga al país a promover su odio. Eso es lo que yo realmente no consigo entender en la estrategia gubernamental que están siguiendo. Y el país sigue. El ministro de Economía, o el Treasurer, que se llama Jim Chalmers, una persona de una mediocridad inacabable, está utilizando el voto dividido del directorio del Banco Central de Australia, porque está criticando al Banco Central por no haber bajado las tasas de interés en el mes de julio. Se reúnen todos los martes del primer mes, excepto en enero. Y decidieron dejar la tasa de cash rate al mismo nivel que estaba antes, que es el 3.85%, diciendo que no les parece que este era el momento para bajarla, a pesar de que el 96% de los economistas que habían sido encuestados decían o pronosticaban que la misma iba a ser recortada. Eso porque la inflación en el mes de mayo había bajado el 2.1%. Pero el Banco Central decidió seguir una posición más cautelosa y dijo que los índices mensuales de inflación son muy volátiles y el Banco Central en este momento no se siente con la confianza porque no sabe cuál va a ser el efecto tarifario que por las políticas que está utilizando Trump de alguna manera para disciplinar a todos los países, y ahora le cuento más de qué estoy hablando, que no se acomodan a su visión del mundo. Y dijeron, no lo vamos a tocar. Eso obviamente es un sopapo a los millones de australianos que están sobreendeudados mucho más allá de lo razonable, por culpa propia en este caso, al haber pedido hipotecas monumentales que hoy les va a resultar y les resulta muy difícil llegar a pagar. Pero las tasas de interés siguen exactamente al mismo nivel que antes y la gente está muy decepcionada. Eso hizo que suba un poco el dólar australiano, que está a 65 centavos, pero esto es más que nada porque el dólar estadounidense se ha depreciado, como no ocurría desde hacía muchísimo tiempo en Estados Unidos, ante todo el resto de las monedas por el efecto tarifario. Pero en ese sentido, usted fíjense que el presidente Trump está utilizando las tarifas, por un lado, para beneficiar a la economía estadounidense, dice él, espero que le salga bien, pero también le acaba de aplicar un gravamen del 50% de todos los productos brasileros, en represalia a la política espantosa de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que estaba haciendo una caza de brujas contra el expresidente de Brasil, Bolsonaro, a quienes están persiguiendo judicialmente a Jair Bolsonaro por cargos de conspiración golpista para impedir que Lula asumiera el cargo del 2023. Cargos muy tenues, para serle muy sincero, no dan ni para tarjeta amarilla o ni eso. Y
Trump dijo, yo lo conozco a Bolsonaro, me parece una persona de bien, estarán a favor o en contra de él, pero de ahí a tratar de meterlo preso por un tecnicismo supuesto inventado, yo no lo voy a permitir, y les enchufó una tarifa del 50%, lo que hace que todos los productos brasileños que quieran venir a Estados Unidos, uno de los principales mercados exportadores, no tengan chance alguna de poder hacerlo porque no es competitiva el precio, y esos aranceles para tener un impacto significativo en los precios de los alimentos, e incluso en Estados Unidos, dado que Brasil es un importante vendedor a la mayor economía del mundo, que es esta de café, jugo de naranja, azúcar, etanol, carne de res y demás. Eso hizo que se caiga en picada las acciones de empresas y bancos brasileños que cotizan en Estados Unidos, se hayan desplomado. Pero la empresa petrolera Petrobras solamente cayó un 1%, que es muy, pero muy baja. Pero en general, ustedes fíjense cómo Trump está utilizando la política estadounidense de aplicación de tarifas para poner un poco de orden ético y moral al resto del mundo, sancionando antisemitas y además sancionando a regímenes que utilizan los poderes del Estado para perseguir opositores. Eso me hace acordar a lo que hizo Jimmy Carter por razones completamente diferentes, allá cuando asumió el gobierno en 1977, donde Carter utilizó una política donde sancionaba a todos los países que no se conformaban con la política de derechos humanos que él pretendía que se siguiera en la época de la Guerra Fría y demás. Pero vuelvo al tema australiano, que realmente nos concierne y me llena de asombro y además de estupefacción. Yo jamás pensé, y usted quizá tampoco, que esto podría estar ocurriendo en Australia y que el gobierno tuviera que poner una especie de plan contra las universidades y los medios de difusión para evitar que sigan propagando el antisemitismo. A donde quiera que voy en Estados Unidos, cuando digo que vengo a Australia, y la gente lo sabe, todos mis conocidos y amigos lo saben, me hablan de esto todo el tiempo. Esta información, quizás ustedes que están allá en el fondo del mundo no se dan cuenta, pero sale en todo el mundo y no pueden creer. Tengo muchos amigos que han visitado Australia a lo largo de los años y siempre consideraron que Australia era un paraíso, como lo era hasta hace muy poco, y no pueden creer que esto esté ocurriendo. Pero esto es obra de la decisión insana, mejor dicho, del pueblo australiano, de votar a esta manga de inútiles antisemitas en el poder. Estamos hablando específicamente de Albanese, Tony Burke, Penny Wong y demás, que hoy tienen el poder total con una mayoría inusitada en el Parlamento, con más de 90 asientos y el poder completo y absoluto prácticamente para hacer lo que quieran de un país que fue bueno, extraordinario, que en muchos sentidos lo sigue siendo, porque está en una caída perpendicular cada vez más llamativa. Hacemos una pausa y continuamos. El Mundial de Clubes está llegando a su fin. La final va a ser disputada este domingo a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, por el PSG y el Chelsea. El Chelsea derrotó sin ningún tipo de inconvenientes al Fluminense en las semifinales 2-0 con dos golazos de Joao Pedro, que interesantemente Chelsea le había comprado al Fluminense hasta hace muy poco. Un ex jugador del Fluminense le hizo los dos goles al Fluminense frente al Chelsea en una semifinal para nada destacada, donde para que luzca bien por televisión, la FIFA decidió vender las entradas a través de Ticketmaster, que es el agente oficial de ventas, un día antes del partido por $13.50. O sea, por menos de $14 usted tenía una entrada para ir a ver la final, la semifinal. Parecía llena, no estaba tan lleno, pero reitero, $14 valía la entrada. Y el partido fue opaco. En realidad Chelsea ganó con mucha facilidad. El Fluminense no fue un rival que en ningún momento pudo comprometerlo. Y en el otro partido, al día siguiente, el PSG jugaba contra el Real Madrid, un partido que prometía porque estaba definido antes de los 10 minutos, ya iban 2-0, le pintó a la cara el PSG al Real. 4-0 fue el resultado final, el mismo resultado que el PSG le propinó al Inter Miami.
y un resultado muy similar al que el PSG le propinó al Inter de Milán en la final de la Champions League jugada el pasado 31 de mayo, hace apenas un mes y días, en Múnich. El PSG hoy es el equipo para vencer. Sería una enorme sorpresa que el Chelsea le ganara la final al PSG, pero póngale que el PSG gana la final y va a ser coronado campeón del mundo de clubes. ¿Alguien se va a creer eso? ¿Que exista el campeón del mundo de clubes? Este torneo es un esperpento, en mi opinión, muy largo, tuvo la misma extensión que el Mundial de Fútbol de Qatar. En vez de 64 partidos como en Qatar va a haber 63 porque felizmente decidieron no hacer jugar un partido por el tercer puesto, un partido que en los mundiales no mira a nadie, no le interesa aún menos a los jugadores que participan, que duró un mes, igual que un mundial de fútbol normal, y que tuvo una acogida de público bastante pobre en Estados Unidos. Y donde quiera que se hubiera jugado hubiera sido lo mismo. Si hubiera jugado en Argentina, yo no creo que mucha gente hubiera ido a la cancha para la gran mayoría de los partidos. Y creo que este formato no se va a volver a repetir, ni tampoco la FIFA va a poder repartir $1.000 millones en premios, que vino obviamente por dinero puesto por la empresa DAZN, que fue financiada por la empresa que es el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Todo esto honestamente deja un sabor amargo. La FIFA no utilizó plata propia. La FIFA tiene unos fondos de reserva entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y Infantino jura y perjura que no utilizaron $1 de esa reserva porque toda la plata vino de los sauditas. Si la plata tiene que ver o no con los derechos de anfitrión del Mundial 2034, que fueron ya cedidos a Arabia Saudita sin competencia, no tengo la menor idea, pero le invito a que usted lo considere o lo piense. Pero esto no va a volver a repetirse ni nunca más va a haber $1.000 millones de dólares en premios para un torneo que es claramente deficitario, no para la FIFA porque fue financiado por un tercero, pero como empresa comercial. DAZN compró $1.000 millones de dólares, los derechos los pudo vender a algunas empresas televisivas por 200 o 300 millones, y no pudo haber recuperado jamás $700 millones de dólares en publicidad online. Eso es imposible. Eso no va a volver a ocurrir. Mientras tanto, el mercado de pases continúa. Se está hablando que Rodrigo de Paul, el gran baluarte de la selección argentina, y que además no es el mismo baluarte para el Atlético de Madrid, donde juega, va a venir a jugar a Miami junto con Messi, apenas a los 31 años. Eso obviamente preocupa al técnico de la selección argentina porque eso significa que De Paul puede llegar a perder ritmo futbolístico, pero yo no sé si es tan así. Messi jugó los últimos 4 partidos que jugó para el Inter Miami, hizo 2 goles en cada uno. Ayer le hizo 2 goles de antología a un equipo en Boston. Y mire lo interesante, el partido se jugó el mismo día como una semifinal del Mundial de Clubes que se juega justamente aquí, en Estados Unidos. Había más gente en el partido en Boston para ver a Messi que ya prácticamente que para ver los partidos del Mundial de Clubes. Para ver el Boston contra el Inter Miami. A usted le parecerá risa, le causará gracia, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Este Mundial de Clubes, reitero, no creo que vuelva a repetirse, espero que no vuelva a repetirse. Yo espero que alcance y sobra que todos los años el campeón de la Libertadores se enfrente con el campeón de la Champions League en un mano a mano, en un torneo neutral, porque eso sí vale la pena. Pero todo este bodrio que hemos tenido que soportar con partidos desparejos, partidos mal jugados, bajo un calor infernal en muchos casos, yo creo que no tiene razón de ser. Y cuando queda solamente un partido por disputarse, ya uno puede sacar conclusiones que este Mundial no creo que haya colmado las expectativas de nadie si es que alguien tenía expectativas. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.